Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este espacio de Noticias Monumental y con la producción del Departamento de Central de Radios de Producción en el que conversamos sobre la realidad nacional, conocemos también cómo se preparan los diferentes partidos políticos para el proceso electoral que arrancaremos el próximo 1 de octubre. Ya hemos tenido una serie de episodios muy interesantes, ya tuvimos a las 4 precandidaturas de Liberación Nacional, estuvimos con don Juan Carlos Hidalgo del Partido Unidad Social Cristiana. Hemos conversado con presidentes también de partidos políticos, con ministros. Bueno, Alejandro, hemos tenido, ¿verdad?, muchos invitados y yo sé que hoy el invitado no va a defraudar en este espacio que tenemos acá en Noticias Monumentales. ¿Qué tal, Fer? El saludo para vos y para quienes nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de Punto de Encuentro. Sí, seguimos en esta aventura electoral, en un año preelectoral, conversando con representantes, en este caso de partidos políticos con representación legislativa, que tienen mucho que decir, ¿verdad?, de cara a este proceso que ya se nos avecina y que vamos a cerrar y abrir los ojos y ya vamos a estar en elecciones. Así que es bueno estar preparados. Eliezer Feinstein, diputado, líder del Partido Liberal Progresista, está con nosotros en este punto de encuentro. Bienvenido, tenía rato de no verlo, don Eli, pero bueno, qué gusto siempre poder conversar, tomarnos un cafecito y hablar de lo que se viene para el partido, de lo que han hecho en estos últimos años también, que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? La evolución que ha tenido el PLP con 6 diputaciones, llegó en el 2022, ahora en las elecciones municipales también, 3 alcaldías, de verdad que sorprende. Yo creo que no sorprende en el mal sentido, sino que sorprende a muchos en el electorado lo que pasó en la campaña, que incluso, yo no sé si se lo había dicho, pero sí se lo he dicho, creo que Alejandro, si por mis redes sociales fueran usted, ganaba esa elección, ¿verdad? Porque tuvo también como que una sintonía con una parte del electorado muy importante en el 2022. Bienvenido a Punto de Encuentro. Muchísimas gracias, Febe, Alejandro, un placer estar por acá y muchísimas felicidades por este nuevo programa, les deseo muchos éxitos. Y bueno, aquí dispuesto para conversar, siempre es un gusto. Creo, Febe, que desde como del debate de Monumental no nos habíamos visto, me Imagínese, parece. sí, No, claro. creo que sí estuve por aquí una vez más, pero este... Y eso que usted menciona, de ahí es un poco las cámaras de eco, ¿verdad? Ujú. Cuando uno solo se guía por lo que uno ve en redes sociales, uno tiende a ver en redes sociales a gente que piensa muy parecido a uno, sobre todo ahora que los algoritmos lo llevan a uno a eso, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir en Facebook eh, que a mí siempre me ha gustado debatir ideas y entonces yo seguía a gente con líneas de pensamiento muy diferentes Ujú. y nos intercambiábamos y nos comentábamos y la mayor parte del tiempo con respeto, no siempre, pero bueno, pero entonces uno podía ver diferentes cosas y de pronto los algoritmos lo llevaron a esta atomización en las redes sociales donde ya ahora lo que usted vea es su cámara de eco. Usted está viendo únicamente gente que piensa como usted. Y eso llevó a mucha gente a pensar que nosotros podíamos ganar las elecciones en el Claro. 2022. Eh, Incluso, anecdóticamente, le cuento que el sábado, el día antes de las elecciones, eh, yo había decidido que el sábado en la tarde iba a tomármelo para descansar, estar en mi casa con mi esposa, Ujú. prepararnos para el domingo. Y en eso yo oigo un escándalo afuera de la casa. Y digo yo que eso es tan raro, ¿será que me trajeron serenata, verdad? Les dije que quería descansar. Me asomo por la ventana y lo que yo veo es un taller de decoración de vehículos en el parqueo del condominio donde vivo yo. Ujú. Y salgo a ver y era gente del partido que contrataron a un decorador de vehículos que vinieron a decorarme el mío Ujú. sin decirme nada. Pero todos trajeron los carros de ellos porque todos querían el carro decorado igual que el mío. Y estando ahí, a la que soy mi jefa de despacho le suena el teléfono, le preguntan, ¿dónde estás? ¿Estás con Eli? Tráetelo a la rotonda de la Hispanidad porque Eli no puede perderse de esto. Y duramos unas 2 horas en llegar de Escazú a la rotonda de la Hispanidad, sí, la que Ujú. está San Pedro. en En San San Pedro, Pedro. sí, la rotonda de la Hispanidad, del molote que había, ¿verdad? Pero desde que nosotros entramos al Paseo Colón hasta que llegamos a la rotonda de la Hispanidad, que yo era una marea naranja, íbamos en el carro hablando y alguien dijo, pucha, ¿y si nos jalamos la torta? Eso le iba a preguntar, de ver eso en algún momento sintió que podía pasar. Se la creyó.
No, o sea, me entusiasmó mucho, porque recibir esa muestra de cariño y de apoyo, de verdad que es una experiencia única. Y mi esposa y yo la vivimos muy lindo, Sí. nos encantó. Pero yo tenía reportes de que eso que nosotros estábamos viendo, de Tres Ríos hasta tal vez Alajuela, Ujú. centro. No, no como dicen de Tres Ríos a San Ramón, no. Heredia, Alajuela, o sea, Heredia en casi todos los cantones, Alajuela, centro, San José por todas partes, ¿verdad? Tres Ríos, un poquito en el centro de Cartago, pero en el resto del país sabíamos que no teníamos ese movimiento y entonces nuestros cálculos nos decían, nos va a ir Claro. mejor de lo que la gente espera, eh, pero no tanto, ¿verdad? Eh, en eso hay que tener, o sea, en la política hay que tener esperanza. Si Ujú. usted no tiene esperanza y usted no cree que puede ganar, no se meta. Sí. Pero hay que ser Eh, realista pero también. hay que tener los pies Sí. puestos sobre la tierra. Y yo siempre fui el que en el equipo mío decía, bájenle las revoluciones al entusiasmo porque el golpe va a ser más duro cuando vean los resultados reales, ¿verdad? Igual le decía, lograron algo importante, seis Sí, claro. diputaciones, en las municipales también. ¿Sienten ustedes que esas personas, verdad, que han confiado en ustedes en estos dos procesos recientes, ustedes les han cumplido con lo que han hecho tanto en la Asamblea Legislativa como en las municipalidades? Bueno, la pregunta hay que hacérsela al electorado, ¿verdad? Ujú. Y el problema que uno tiene en redes sociales es que cualquiera dice, yo voté por usted y me decepcionó, pero sí, ¿qué va a saber uno? ¿Le dicen Sí, mucho eso, don Eli? no, pero sí me lo dicen de vez en cuando, ¿verdad? Ahora, si todas las personas que me dicen, incluso no, gente que no me dice que está decepcionada, pero gente que en persona me dicen, yo voté por usted, si todas las personas que me han dicho que votaron por mí hubieran votado por mí, probablemente yo sería presidente de la República, ¿verdad? Em, pero desde la perspectiva nuestra, la forma en que yo puedo responder es, aquí está mi plan de gobierno y aquí está lo que hemos producido como fracción legislativa. Aquí está lo que ofrecimos en las campañas municipales y aquí está lo que están haciendo nuestras fracciones municipales. Y la gente puede comparar y ver que hay una enorme coincidencia. Es decir, que estamos cumpliendo. Ahora, eh, hablemos del ejemplo más visual. Yo dije en campaña hay que eliminar 90 impuestos. Y entonces la gente me dice, usted no ha cumplido porque no ha eliminado 90 impuestos. Ujú. Bueno, pero somos, bueno, empezamos siendo 6, ahora somos 5 diputados, tuvimos una baja en la fracción y hemos logrado bajar 24 impuestos, ¿verdad? Hemos eliminado creo que 21 o 22 y hemos logrado bajar significativamente otro par de impuestos. ¿Es eso cumplir o eso no es cumplir? Si yo tuviera 30 diputados, mayoría legislativa, eh, y no tuviera ya los 90, estaría incumpliendo. Yo tengo 5 diputados en una asamblea legislativa tan fraccionada, eh, con un presidente absolutamente empeñado en obstaculizar cualquier proyecto que beneficie a la gente que salga de la asamblea legislativa porque él quiere ser el único que se lleve el mérito de ayudarle al pueblo costarricense. Y aún en esas circunstancias, ya vamos por 24, yo creo que estamos cumpliendo, Claro. ¿verdad? Por el lado del control político, ¿siente que han hecho lo que la gente esperaba de ustedes? Más allá de las propuestas que usted indica Sí. que por Yo, lo menos haciendo el autoexamen que han hecho, han avanzado en ese sentido. yo le voy a ser franco, yo no sé qué espera la gente del control político. Hay un grupo muy grande, por lo que uno percibe en redes sociales, de gente que quisiera que uno todos los días esté tirándole al gobierno y obstaculizando lo que sea que venga del gobierno, es decir, oposición por oposición. ¿Siente que el tono ha sido el mismo, diputado, en cuanto a control político durante los casi 3 años que llevan en la Asamblea Legislativa? ¿Usted defiende que eso ha sido así? No, para nada. O sea, sí hay un cambio en el tono porque ha habido un nivel de confrontación provocado por el presidente de la República que francamente nadie se esperaba. Y uno no puede quedarse agachado y recibir todos los insultos y todas las mentiras que lamentablemente se dedica el presidente a repetir, el presidente y Pilar Cisneros. Y son unos maestros de la comunicación y son unos maestros de la mentira, ¿verdad? Y eso lo obliga a uno, por supuesto, a cambiar el tono. Sin embargo, seguimos en la misma posición. Hace un mes, será, el gobierno, tal vez un poquito más, el gobierno presenta un proyecto de ley para
digamos, corregir los abusos en ciertos regímenes de pensiones. Yo lo reviso, me pareció sorprendentemente bueno, y digo sorprendentemente bueno porque la mayoría de los proyectos de ley presentados por el gobierno vienen muy mal planteados, a veces con buenas intenciones, pero muy mal planteados en general. Este venía bien planteado. Y a mí me llama doña Amelia Rueda y me dice que si puedo participar en el programa de ella al día siguiente para hablar de ese proyecto de ley. Pues claro, con mucho gusto, ya me lo leí y puedo participar. Y al final, el representante del gobierno aparentemente escogió no sentarse a debatir con Eli Feinsack. No sé si porque les da pereza hablar conmigo o porque me tienen miedo o lo que sea, pero ustedes pueden revisar el programa, fue en esta misma estación. Yo me dediqué a hablar bien del proyecto y a explicar por qué el proyecto estaba bien planteado y qué es lo que resuelve y qué es lo diferente con respecto a la situación actual, por ejemplo, de los regímenes de pensiones. Y entonces seguiré haciendo eso. Si el gobierno planteó algo bueno, yo no tengo por qué ser mezquino. Y por más que el presidente se empeñe en quemar puentes, y por más que el presidente se empeñe en hablar papaya de mí, si es bueno para el país, si es bueno para los costarricenses, yo ahí voy a estar. ¿Y tiene identificado, nada más, devolviéndome al tema de donde usted reconoce que cambia el tono, identificado el momento o los momentos en donde usted siente que toman la decisión, o usted toma la decisión, o la fracción toma la decisión de vamos a cambiar el tono con el gobierno por esta o estas razones? Es que yo creo que no hubo una decisión consciente, sino que la situación lo va llevando a uno. La decisión que nosotros tomamos antes del 1 de mayo del 2022 de hacer oposición responsable, esa no ha cambiado. Después en las formas o en la frecuencia en la que uno tiene que referirse a lo que dice y hace el gobierno, eso puede haber cambiado porque nuevamente el nivel de confrontación nunca lo habíamos visto. Al principio, en el primer año, llegamos a julio, o sea, de mayo a julio, y en julio al presidente se le ocurre decir que los diputados estamos jugando chapitas. Y yo me acuerdo que un periodista me preguntó ahí en la asamblea, me dice, ¿y usted qué opina de que el presidente les haya dicho que están jugando chapitas? Le dije, mire, no debe estar hablando de mí, porque el presidente sabe, porque en ese momento teníamos comunicación y diálogo, no debe estar hablando de mí porque el presidente sabe lo que yo estoy haciendo y el presidente sabe cómo yo le estoy ayudando a su gobierno a hacer avanzar el proyecto de eurobonos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces no sé si estará hablando de otros compañeros diputados. Ahora, el tono no me parece correcto. A mí no me parece correcto que le diga a los diputados que está jugando chapita. Pero fueron mayo, junio, julio, 25 de julio en Guanacaste fue a decir eso, 3 meses, ¿verdad? Ahora no tenemos ese respiro de 3 meses hasta el siguiente insulto presidencial. Como mínimo todos los miércoles lo tenemos. Y los domingos en la noche en la conferencia de prensa. Y en cualquier intervención que haga, en el acto de inauguración del ciclo lectivo, ante jóvenes, adolescentes, estudiantes de colegios, fue a hacer politiquería. Y entonces, eso lo obliga a uno a tener que estar atento y hablando y respondiendo, porque uno no puede dejar esas barbaridades sin contestación, ¿verdad? Claro. Pero como le digo, no fue que en algún momento dijimos, cambiamos el tono, o seamos más duros con el presidente. No, se fue dando naturalmente porque uno trata de ayudar. Y mire, yo no sé si ellos se atreven a decirlo. El proyecto de eurobonos no hubiera salido si no es por la intervención que hice yo en esa discusión. Ese proyecto estaba en la Comisión de Asuntos Económicos, de la que yo no soy miembro. Debió de haber estado en Asuntos Hacendarios, pero lo mandaron a Económicos porque calcularon que ahí la iban a tener más fácil. Se les bloqueó la comisión. ¿Por qué? Porque estaba Liberación Nacional en una posición de aprobemos 1.500 millones de dólares solo por un año. Y del otro lado completamente la unidad diciendo, démosle los 6.000 millones que está pidiendo el gobierno, no, ni preguntemos para qué los quiere. Y en el medio habían diferentes posiciones, ¿verdad? Yo que converso muy a menudo con representantes de bancos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, pero también de bancos de inversión que son los que compran las emisiones de deuda de Costa Rica, Nomura o el Bank of America o qué sé yo,
yo tenía esa relación con esos bancos desde antes. Nunca he trabajado para ninguno de ellos, pero siempre que vienen a Costa Rica en misión para entender cómo está la situación, etcétera, para decidir si le recomiendan a sus clientes comprar o no comprar bonos de Costa Rica, bonos del gobierno de Costa Rica, ellos se reúnen con el ministro de Hacienda, se reúnen con diputados, se reúnen con gente del gobierno, del Banco Central, y siempre buscan economistas independientes que les den una opinión, digamos, desapasionada de cómo están viendo la situación. Yo hacía ese papel cuando yo no estaba metido en política. Y yo sé que esos bancos y los mercados en general deseaban ver, y hubiera sido bueno para Costa Rica, una autorización multianual. Pero yo también entiendo que si se le aprueba al gobierno todo lo que pide sin preguntas, y entonces, ¿para qué va a necesitar a la Asamblea Legislativa después, verdad? Y entonces, yo hablaba con los de Liberación y les decía, hagámosle una carambada en tractos. Y ellos me decían, no se puede, porque una vez que se aprobó, ya quedó aprobado y ya, aunque se apruebe en tractos, este año va a emitir tanto, el próximo año va a emitir tanto, y haciendo lo que se les pegue la gana. Y yo le dije, dame un chancecito, yo me voy a sentar a redactar una opción. El artículo 12 de la ley de eurobonos lo redactamos Gilberto Campos y yo, diputado Gilberto Campos, también de mi fracción, y yo. Y pusimos las condiciones que el gobierno tiene que cumplir. Todos los años tiene que venir a la Comisión de Asuntos Hacendarios a demostrar que cumplió esas condiciones para poder hacer la siguiente emisión. Se lo enseñamos a la gente de Liberación, a la gente de la Unidad, a la gente del Frente Amplio, todos dijeron, está bien, eso está aceptable. El Frente Amplio pidió que se agregara el tema de los escáneres, que es en otro artículo, etcétera. Me siento con Nogui Acosta y con Natalia Díaz. Y les digo, con esta fórmula, el proyecto sale. Y básicamente Nogui Acosta me dijo, lidere usted la negociación. Y Nogui Acosta sabe que ese proyecto de ley salió porque yo lideré esa negociación. Cuando el presidente dijo lo de jugar chapitas, yo lo llamé y le dije, presidente, usted sabe que yo estoy haciendo este trabajo porque creo que es para el bienestar del país. Pero yo estoy tratando de armar un acuerdo entre varias fracciones y usted abre la boca y la goma se despegó. Y ahora otra vez estoy en el punto cero. Y otra vez tengo que volver a empezar a construir desde cero. Y cuando voy a construir desde cero, me van a venir con más condiciones. Y entonces al final se aprobó 5.000 millones en vez de 6.000 millones. Porque ese fue el precio que sacó Liberación Nacional para apoyar el proyecto al final, porque el presidente los ofendió. Yo le dije, don Rodrigo, bájele el tono, déjenos hacer esta negociación aquí, esto ya va a salir pronto, pero cada vez que usted abre la boca, me echa la carambada para atrás. Claro, y usted nos cuenta esto también como para contar a la gente que ustedes no han hecho una oposición irresponsable, que queríamos empezar por ahí, ¿verdad? Hacer esa introspección de cómo se han visto como partido en la Asamblea Legislativa, que incluso lo hemos conversado aquí, don Eli, las personas cada vez se identifican menos con los partidos políticos, Así ¿verdad? es. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas personas con los estudios serios que han hecho esas encuestas. Así es. Y los partidos se convierten en representaciones de figuras más personalistas. En este caso, yo le voy a decir la verdad, uno como periodista quiere escuchar algo sobre el PLP y piensa en usted, ¿verdad? Eso puede ser bueno, puede ser malo para algunos, como la diputada Katia Cambronero, que se declaró independiente, para asambleístas que renunciaron al partido. Es malo porque dicen que usted concentra el poder en el PLP. ¿Es así eso? Que para ellos es malo, es así. Que yo concentro el poder en el PLP. Vea usted quién es el jefe de fracción. Vea usted que, a ver, si bien es cierto, sí, hoy la política se ha vuelto muy personalista. Y yo creo que a nadie le cabe ninguna duda de que yo soy, hoy por hoy, la cara más visible del PLP. Pero a diferencia de partidos que han existido en el pasado, con el movimiento libertario, donde cualquier persona que trataba de ascender, rapidito le ponían la tapa, como a las langostas gringas, ¿verdad? En el PLP hay gente que está descollando. Y no solo en el plano legislativo, plano municipal y en diferentes planos. Sin embargo,
yo no voy a dejar ese papel de líder del partido porque alguien tenga la percepción de que se concentra el poder, porque entonces el partido se desintegra, ¿verdad? Pero que se vaya una diputada y que se vayan asambleístas no es que el partido se está desintegrando. Alejandro, la Asamblea Nacional del Partido Liberal Progresista está compuesta por 148 personas. Se fueron 13, incluyendo a la diputada, de los cuales 11 eran asambleístas. Es decir, de 148 se fueron 11. Quedan 137. Si eso es desintegrar un partido político, pues me parece que tenemos una interpretación diferente de lo que es. Lo cierto es que la cantidad de adhesiones que recibe el partido político, el Partido Liberal Progresista, supera por mucho la cantidad de las renuncias que se dan en todas partes. En estos días sale no sé si es regidor o que es ex candidato a alcalde del PUSC por la unidad, con un video, con una teoría conspiratoria, diciendo, y mañana renuncio al PUSC. Por esto, mañana renuncio al PUSC. Y efectivamente fue y renunció. Ya yo vi la carta de renuncia de ese señor. Y eso es que se está desintegrando el PUSC. No, en todos los partidos suceden estas cosas. Gente que está insatisfecha y se va a buscar otro lugar. Gente que la sedujo el verbo incendiario del presidente y se quieren ir con el presidente. Gente de Liberación que se obstinó de Liberación Nacional y que creen que hay que hacerle oposición a Rodrigo Chávez y se vienen para el PLP. Gente de la Unidad que se obstinó de la Unidad y que se han venido para el PLP. Y entonces, es parte de un proceso normal. Pero insisto, si fuera que se me fueron 50 asambleístas, 70 asambleístas y se me quedó desarmada la asamblea, se me fueron 11 asambleístas. A todo el mundo le duele que se vaya gente del partido. Uno quisiera que nadie nunca renuncie. Uh-huh. Esa no es la realidad, lo decía Febe. Hoy los partidos políticos, lo dicen todos los estudios, incluso los que hacemos nosotros internamente, la lealtad no es al partido político. Y entonces la gente en cualquier momento se siente molesta por lo que sea y dice, me voy. Tengo que decir también, de esas personas que se fueron, de 11 personas que eran muy buenas para quejarse en los chats del partido, pero que cuando uno les decía, salgamos a tocar puertas, vamos a hablar con la gente en campaña, vamos a organizar un mitin, lo que sea, para eso sí no estaban, ¿verdad? Y entonces, el aporte de ellos en el partido era limitado, ¿verdad? Entonces, más bien nos fortalece en el sentido de que por cada uno de ellos que se fue, nosotros tenemos cientos de adhesiones nuevas de gente que está deseosa de llegar a ocupar cargos en el partido político. Ahora que estamos en el proceso de renovación de estructuras del partido, más bien lo que nos faltan son puestos para darle a la gente. ¿Por qué? Porque en cada cantón se nombran 7, un comité ejecutivo cantonal. Y cuando usted tiene 35 o 40 personas interesadas en apoyar en ese cantón y quieren sentirse que son miembros de la estructura formal y quieren ser parte de ese comité ejecutivo, no puedo meter a los 35, ¿verdad? Uh-huh. Y 35, le digo, por decirle, en el cantón de Sarapiquí, donde tenemos una organización pequeña, y esa fue la cantidad de gente que llegó a la asamblea cantonal. En Punta Arenas, cuando estábamos en la campaña municipal, nosotros tuvimos una actividad con 850 personas en Chacarita. 850 personas en una actividad en un lugar cerrado, en una finca cerrada, no era un acto público en la calle, ¿verdad? Y entonces tenemos tanta gente que quiere ser parte del partido que todavía no están en las estructuras formales, que 11 personas que se fueron no nos hacen el daño que creen que nos hizo. Y que dice usted que uno no va a renunciar a su liderazgo porque haya personas que no les guste, ¿verdad? Como lo dice usted, y usted es la figura y la cara visible del PLP. Cuando yo vea que yo le dejé de hacer bien al partido, espero no llegar nunca a ver que yo le haya hecho daño al partido. Pero yo agarré, para empezar, un partido político que no existía. Uh-huh. Y me eché encima todo el proceso de creación del partido. Yo visité, en ese momento eran 81 cantones.
yo visité los 81 cantones en mi carro, sin viáticos, porque el partido no existía, ¿verdad? Con la ayuda de gente, ¿no? Yo no fui solo, ¿verdad? Había un grupo de gente trabajando arduamente y poniéndole bonito, ¿verdad? Participamos en las elecciones para diputación únicamente hace 7 años. Sacamos 0, ¿verdad? Nosotros logramos terminar de inscribir el partido 2 meses antes, un mes antes de que cerrara el periodo de inscripción de candidaturas, ¿verdad? Entonces, todo fue muy a la carrera y además, ustedes recordarán que yo tuve un cáncer justo en ese momento que me impidió participar en la campaña. Bueno, nosotros teníamos candidatos en 4 provincias y en total en todo el país sacamos algo así como 15,000 votos. Luego nos vamos a las elecciones municipales de hace 5 años. Participamos únicamente en 8 cantones, sacamos regidores en 4 de ellos. Ujú. Y entonces ya uno dice, suave, aquí hay un crecimiento interesante. Vamos a la campaña presidencial, quedamos en 4º lugar, sacamos 6 diputados. Vamos a la siguiente campaña municipal y ahora tenemos 32 regidores, no me acuerdo el número de síndicos, 50 y pico de síndicos por todo el país. Tenemos más de 100 concejales de distrito, tenemos 3 alcaldes y participamos únicamente en 39 o 40 cantones. Y en esos 39 o 40 cantones, en una elección en la que el abstencionismo es el doble del abstencionismo de la elección presidencial, participando en la mitad de los cantones, obtuvimos prácticamente la misma cantidad de votos que obtuvimos en la presidencial. Entonces, yo creo que mi labor como presidente del partido ha sido exitosa. Yo he llevado al partido a crecer en cada uno de los procesos que hemos enfrentado. Ha habido un crecimiento marcado con respecto al anterior. Cuando yo deje de servirle al partido, dejaré de estar en el puesto en el que estoy. Bueno, de hecho, dejaré de estar en el puesto en el que estoy en julio o agosto, porque se vence mi nombramiento y yo ya le anuncié al partido, no me voy a postular. Yo creo que ya es hora de que haya otras figuras. Pero sí voy a seguir involucrado en el partido porque yo siento que el aporte que yo le hago al partido ha hecho que el partido crezca. Sí, hablando de eso, de su figura en el partido, es evidente, ¿verdad?, lo que le íbamos a preguntar hoy. La gente quiere saber si está entre sus aspiraciones participar nuevamente por la candidatura presidencial en octubre, que ya arranque la campaña. Directamente le preguntamos, don Eli, ¿quiere ser el candidato del PLP nuevamente? Febe, yo ya fui candidato presidencial y si eso no le dice a usted que yo he tenido interés en ser presidente de la República, no sé qué más se lo puede decir. Pero en este momento yo no soy candidato presidencial, no estoy trabajando como candidato presidencial, sigo siendo diputado, sigo presentando proyectos, sigo tratando de hacer avanzar los proyectos que ya presenté. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso con la gente que votó por mí. Y a mí me parece que es una absoluta irresponsabilidad. Y se lo digo porque desde hace por lo menos 4 o 5 meses ya hay precandidaturas anunciadas en otros partidos. A mí me parece una absoluta irresponsabilidad con el país 15 meses antes de las elecciones andar anunciando candidaturas. Entonces, en este momento yo estoy concentrado en 2 cosas. Mi trabajo legislativo y el trabajo de renovación de estructuras del partido. Cuando el partido esté listo para ir a una asamblea nacional para definir candidaturas, que eso será probablemente por ahí de julio o agosto, en ese momento yo anunciaré si voy a ser o no voy a ser el candidato, pero me parece que en este momento hablar de eso es desviar la atención. De hecho, dificulta muchísimo la negociación en la Asamblea Legislativa el hecho de que haya precandidatos. Sí, bueno, no nos dijo que no y nos dijo que evidentemente quiso ser presidente en algún momento, pero no lo descarta tampoco. entiendo, ¿verdad?, que usted siente que no son los momentos para decirlo ni los tiempos. Igual los otros partidos, ¿verdad?, se supone que iban a tener procesos internos, por lo menos la Unidad Social Cristiana, y por eso se adelantaron un poquito, Sí. y Liberación Nacional que lo tiene pronto. Don Eli, ¿ve al PLP en alguna coalición para el 2026? Le vuelvo a contestar como le contesté el anterior. Solo hay 2 políticos en este país que pueden demostrar sus credenciales de creyentes en las coaliciones. Mario Redondo y yo. Todos los demás hablan de que quieren una coalición, pero cuando usted se sienta a conversar con ellos, las condiciones que ponen son
tan irreales que lo evidente es que no les interesa la coalición. A mí me ha tocado sentarme a hablar con gente de otros partidos y sí, hagamos una coalición. La coalición, es más, no voy a decir el nombre, pero una persona que quiso ser candidato presidencial la vez pasada por uno de los partidos tradicionales del país, y la conversación fue básicamente esta. Hagamos una coalición. La coalición consiste en que todos los partidos que tienen gente que alguna vez estuvo en el PUSC, vuelvan al PUSC, y todos participamos bajo la bandera del PUSC, apoyándome a mí. Eso me dijo esta persona. Y entonces le digo, bueno, suave. Para empezar, yo me fui del PUSC por una razón, que me hace que no quiera volver al PUSC, ¿verdad? Y yo me fui del PUSC hace 23 años, en aquel momento hace 19 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar que yo quiero volver al PUSC? Número uno. Número dos, vos no estás planteando una coalición, vos estás planteando una rendición de todos los partidos que vos considerás que deberían de estar en el PUSC y que todos te vayamos a apoyar a vos en la campaña. Yo no tengo ningún problema en salir a apoyarte a vos como el candidato de una coalición si hacemos una coalición con reglas claras y tenemos un mecanismo de definición de quién va a ser el candidato y vos ganás ese concurso. Porque si vos ganaste el concurso y vas a ser el candidato de la coalición, yo voy a ir a pedir los votos por vos. Pero si lo que me estás pidiendo es arrodíllese ante mí, cierre su partido político, deje de hacer lo que está haciendo, vuelva a ponerse la camisa roja y azul y salga a pedir votos, perdón, eso así no funciona. Y entonces, Mario Redondo y yo nos reunimos con gente del PUSC, con gente del Libertario, con gente de Unidos Podemos, con Rodrigo Chávez, déjeme ver si me acuerdo de quiénes más. Nos reunimos con políticos de todos los partidos que creímos que podíamos amalgamar en una coalición. Y al final de cuentas, la coalición, que duró 3 días lamentablemente, la coalición fue de 2. Entonces, sí, yo sí creo en las coaliciones, y yo quisiera ver que haya menos dispersión electoral, es decir, que varios partidos nos podamos unir en una sola plataforma y luchar por la democracia costarricense. Pero hasta que yo no vea una actitud en todos esos partidos de que quieren una coalición de verdad y no simplemente echar a todos los demás por debajo, como decían, lo echo por debajo de la alfombra donde nadie lo va a ver, ¿verdad? Mientras yo no vea eso, no sé si va a haber una coalición. Hace unos días aquí don Antonio Álvarez de Santi nos dijo que el objetivo primordial de las próximas elecciones era sacar al chavismo del poder. Y no sé si usted considera que esa debe ser una prioridad de los partidos de oposición, tomando en cuenta que usted también dice que deberían buscar coaliciones o que no lo ve con malos ojos, si considera que esa debe ser la prioridad de la oposición de cara al 2026. ¿Y cómo hacerlo con un gobierno tan popular? Vea, Alejandro y Febe, yo a don Antonio lo conocí cuando yo era consultor y él era empresario. Y tengo que decir que en ese papel de él, de empresario, yo llegué donde él porque estaba haciendo un trabajo para otra persona, otra empresa, y podía haber un interés de hacer algo en conjunto, ¿verdad? Y en ese papel de empresario, don Antonio es brillante, es exitoso, qué sé yo. Como analista político, yo francamente nunca he visto a nadie más perdido en la estratosfera política que Antonio Álvarez, ¿verdad? Y si él, después de toda la experiencia política que tiene, no ha logrado entender que el objetivo nunca puede ser el anti-algo, que eso no puede ser el objetivo que una a la gente, es que ya la escuela de la política le quedó demasiado grande a él. Yo estoy muy preocupado por el legado autoritario que puede dejar Chávez en este país. Por supuesto que estoy muy preocupado por eso. Por supuesto que creo que sí hay que hacerle oposición seria a Chávez y a ese proyecto que yo veo, proyecto autoritario y cuidado no totalitario para este país. Pero si yo me voy a sentar a hablar con alguien que no va a ser Liberación Nacional, se lo aclaro, y aquí viendo a la cámara, no va a ser Liberación Nacional.
si yo me voy a sentar con alguien a hablar de una potencial coalición, no va a ser de a qué nos vamos a oponer. La conversación va a girar en torno, como lo hicimos con Mario Redondo en su momento, la conversación va a girar en torno a qué queremos para Costa Rica y en qué nos podemos poner de acuerdo. Y si tenemos un proyecto para Costa Rica, vamos juntos a trabajar. Y eso probablemente nos va a poner en el bando de la oposición al chavismo. Pero si su único objetivo en la política es sacar a Chávez, ok, lo sacamos y después ¿qué? ¿Que se va a poner de acuerdo un partido liberal con un partido socialdemócrata en una agenda de gobierno? ¿Vamos a poder encontrar suficientes puntos en común para que haya una agenda, que haya carnita en esa agenda para poder gobernar durante 4 años? ¿O el objetivo es llegar al poder para que el gobierno inicie el 8 de mayo del 2026 y termine el 8 de mayo del 2026? Porque no hay agenda. Entonces, perdón, pero me parece que don Antonio está más perdido que el hijo de la Llorona en política. Nos quedan pocos minutos, don Eli, nada más para insistir con ese tema, pero evidentemente van a tener que enfrentar en la campaña al chavismo, el candidato o candidata del chavismo. Y su popularidad. Exactamente, ¿La de quién? La del presidente Chávez, que evidentemente la contagiará, según nos han contado los analistas, a la persona que vaya por el oficialismo. ¿Cómo enfrentar desde los partidos de oposición ustedes eso? Que entiendo que usted no quiere decir vamos a sacar el chavismo, sino es, ok, ¿cómo enfrentarán eso? Porque les tocará enfrentarlo a partir del próximo 1 de octubre. Claro, bueno, lo primero es que para enfrentar eso hay que tener un proyecto país que le podamos mostrar al electorado y mostrarle cuáles son las diferencias con respecto a lo que percibimos que es el proyecto país de un gobierno con tintes autoritarios. Pero hay que tener un proyecto país. Si usted no tiene proyecto país, ¿de qué le va a ir a hablar al elector? No vote por Chávez. Si las encuestas dicen que las encuestas dicen que el 60% de los costarricenses, que el presidente dice que el 75%, pero esas son las encuestas patito que él paga hacer. Las encuestas como las del CIEP, Sí, dice que el 60%. que no es nada despreciable el 60%. Que es inusual, además. Es inusual, un gobierno que lleva 3 años y tener ese nivel de popularidad, me quito el sombrero, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué voy a ir a decirle a ese 60% de los costarricenses que están convencidos de que Chávez es la última chupada del mango, de que Chávez es malo y por lo tanto tiene que votar por mí? Eso no es un proyecto político. Entonces, tengo que tener un proyecto político. Nosotros en el PLP lo tenemos, nosotros tenemos una visión del país que queremos tener, ¿verdad? Un país próspero, donde la gente tenga oportunidades, donde el Estado sea pequeño pero eficiente, y que eso quiere decir que se meta lo menos posible en las vidas de las personas, en el ámbito económico, en el ámbito personal, en el ámbito político, ¿verdad? Que se respeten las libertades, etcétera. Pero todo esto, ¿para qué? A la gente, ¿de qué le sirve la libertad de expresión? Si no es para que todo esto produzca prosperidad, bienestar, mejores condiciones para todo el mundo, pues el proyecto político tampoco va, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un proyecto político, nosotros tenemos una visión de hacia dónde queremos llevar el país y del país al que queremos llegar, ¿verdad? Y habrá que contrastar eso con lo que vaya a proponer el ungido de Chávez, la popularidad es de Chávez. Si usted ve en las encuestas la diferencia entre lo que la gente opina de Chávez versus lo que la gente opina del gobierno de Chávez, hay 15 o 20 puntos porcentuales de diferencia, ¿verdad? Con lo cual, ¿qué le quiero decir a usted? Que esa popularidad no se va a transmitir en automático. Sin embargo, por supuesto, para cualquiera que esté en política, tenemos que tener claro que partimos con alguien aquí y todos los demás acá tratando de escalar la montaña para alcanzarlo, ¿verdad? Fácil no va a ser, pero yo sí creo, igual que hace 4 años, cuando nosotros empezamos, hicimos una encuesta de partida para saber a dónde estábamos parados. Como no teníamos plata en ese momento, hicimos una encuesta con una muestra de 400 personas, con un margen de error de casi 5, era 4.9. A mí me conocía el 3% de la población y la intención de voto era el 0.5%. Quiere decir que yo tenía que darle vuelto a los encuestadores porque estaba en nivel de conocimiento, estaba por debajo del margen de error.
terminamos con un 12,5%, terminamos con 6 diputados, terminamos en cuarto lugar en la elección presidencial, terminamos por encima del PUSC, un partido tradicional y con una estructura enorme en esa elección presidencial. O sea, no hay montaña que no se pueda escalar, solo hay que tener estrategia para hacerlo. Diputado, queríamos preguntarle nada más para cerrar y agradeciéndole su tiempo sobre esta intención que usted ha tenido, que nos señalaba al inicio de la eliminación y la reducción de impuestos. Bueno, ahí va también el tema de los boletos aéreos para Centroamérica y República Dominicana. Me parece que fue en la última conferencia de Consejo de Gobierno de escuchar al ministro de Turismo decir que el resello estaba en la cola de un venado. ¿Eso es así? ¿Se tambalea o no? El resello, los votos que ustedes tenían por lo que pasó con Nueva República, ¿cómo está el panorama para intentar resellar ese decreto legislativo, ese veto? Mire, Carlos Manuel Rodríguez, cuando era ministro de Turismo, por lo menos iba y se metía en los parques nacionales y hasta lo embistió una danta. Yo creo que el ministro Rodríguez no conoce un venado, pero ni siquiera en un juego de cromos, ¿verdad? Cuando él dice que está en la cola de un venado, no. La lectura que él tenga, francamente no la entiendo. Me parece que es el peor ministro de Turismo que ha tenido el país. Me parece que el turismo está de capa caída. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, los últimos 5 meses, la cantidad de turistas que ha entrado al país ha sido menor que en los mismos meses de un año antes. Y sin embargo, él sigue hablando de que el turismo está volando y toda la carambada. Los votos para el resello están, fácil no va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento 39 votos, se necesitan 38. Pero usted sabe que el récord de asistencia de mis colegas diputados no es muy bueno. Y que en una sesión promedio hay 45, 43 diputados. Y si no llegan, ese día no llegan los 57 diputados, es más, voy a quitar a los 8 del gobierno y a los otros 4 que yo sé que van a votar en contra del resello. 12. Si ese día no llegan 45 diputados de oposición, no hay forma de que pase el resello, ¿verdad? Entonces estamos trabajando para eso, vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque este es un proyecto, Alejandro, para bajar el costo de los boletos aéreos, para bajar el costo de la vida, para bajar impuestos y para permitirle a las pymes de Costa Rica desarrollar negocios en Centroamérica. ¿Y por qué digo esto de las pymes? Porque el principal obstáculo que tienen las pymes para crecer fuera de las fronteras de Costa Rica, cuando entienden que su mercado natural es Centroamérica, tal vez porque no hablan otro idioma, no pueden pensar en irse a Brasil o a Estados Unidos, o porque el mercado mexicano es demasiado grande para una pyme costarricense. El principal obstáculo es el costo de viajar en Centroamérica. Usted necesita ir a visitar a un potencial cliente para convencerlo de que le compre su producto. Ese viaje le puede matar su presupuesto anual. Y entonces el gobierno ha escogido ponerse del lado de ser un obstáculo para esa reducción del costo de vida. Y la única razón por la que lo están haciendo es por revanchismo personal, porque al presidente Chávez yo le caigo mal y cualquier proyecto que yo presente, él lo va a vetar o lo va a obstaculizar de todas las formas que sea posible. Nosotros seguiremos legislando para beneficiar a los costarricenses, y que cuando la gente haga esa comparación que ustedes me preguntaban entre lo que ofrecimos y lo que hicimos, o lo que por lo menos intentamos hacer, que digan, son consecuentes y son coherentes. Dijeron que iban a bajar impuestos, aquí están los proyectos. Dijeron que iban a cerrar instituciones, aquí están los proyectos. Este proyecto de vuelos baratos de Centroamérica no le va a hacer ningún daño al turismo, que esa es la mentira, la gran mentira que ha dicho este gobierno. Que se van a ir los turistas a pasear a otros países porque va a ser muy barato irse a otros países. El proyecto de ley de vuelos de bajo costo es para boletos sin equipaje. Y entonces, ¿cómo hace el turista alemán que vino con 2 valijas de tabla de surf y una caja de cámaras para irse a pasear a Guatemala o Honduras? ¿A dónde deja el equipaje? Don Eli, pero ¿qué pasó con Nueva República en los últimos minutos que nos quedan? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo lo entiende usted? ¿Cómo se le fueron esos votos? Esa zafada de tabla que le pegaron. Mire, para el presidente esto es un asunto personal. Y él, con tal de derrotarme a mí, y esto es un error, porque yo no pierdo. La que pierde es Costa Rica. Quien pierde son los dueños de pymes, los profesionales independientes que necesitan viajar por Centroamérica. Esos son los que pierden. No soy yo, la derrota no es personal. Pero él, con tal de derrotarme a mí, es capaz de venderle el alma al diablo para lograr que yo no tenga esos votos para el resello.
¿Qué le ofreció a Nueva República? Yo no sé, no lo puedo decir, yo no estuve en esa conversación, pero es muy evidente el cambio de Nueva República de un día para el otro, de un día para el otro. Nueva República fue un partido que empezó prácticamente siendo apéndice del gobierno. Eventualmente se dieron cuenta de que no les estaba sirviendo esa estrategia, el gobierno pasaba volándoles garrote, 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 garrote. Se quisieron convertir en un partido de oposición y de un día para el otro pasaron de ser un partido de oposición, ahora son prácticamente la segunda mitad de la fracción oficialista. Habrá que preguntarle a Fabricio qué fue lo que les ofrecieron o cuál fue el precio que pagaron. Don Eliezer Feinsaig, diputado, presidente del PLP, creo que estaremos conversando mucho en los próximos meses, don Eliezer, y gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias, Febe, de verdad un placer, Alejandro, y a sus órdenes, las veces que me quieran tener, aquí estaré. Nos vamos hasta el próximo episodio.